Hay secretos antiguos que la sabiduría popular ha guardado durante siglos, conocimientos que nuestros abuelos respetaban y que hoy muchos han olvidado en medio del ruido de la modernidad. El Padre Pío, ese santo humilde que vivió tan cerca de Dios, que podía ver más allá del velo que separa lo natural de lo sobrenatural, conocía profundamente estas verdades sobre la protección espiritual del hogar. Entre sus enseñanzas menos conocidas pero extraordinariamente poderosas, está la revelación sobre dos animales específicos que Dios diseñó con la capacidad de proteger tu casa del mal, de las influencias negativas y de los ataques espirituales. No se trata de superstición ni de folclore vacío, sino de una realidad espiritual que el Padre Pío confirmó a través de su experiencia y su don de discernimiento. Hoy descubrirás cuáles son estos dos animales, por qué tienen este poder protector, y cómo puedes beneficiarte de esta sabiduría ancestral que la Iglesia nunca condenó, sino que siempre respetó. Prepárate para ver tu hogar con ojos completamente nuevos. El Padre Pío vivió en una época donde la conexión entre el mundo natural y el espiritual era mucho más evidente para las personas. En el convento de San Giovanni Rotondo, él observaba cómo ciertos animales reaccionaban ante presencias espirituales, cómo algunos huían cuando el demonio se manifestaba, y cómo otros permanecían firmes como guardianes silenciosos. Él mismo experimentó ataques físicos del enemigo durante toda su vida. Despertaba con moretones, era arrojado de su cama, escuchaba voces aterradoras en la noche, pero notó que en presencia de ciertos animales, estos ataques disminuían o cesaban completamente. Esto no era coincidencia sino diseño divino. Dios, en su infinita sabiduría, creó cada criatura con un propósito, y algunos de esos propósitos incluyen la protección del espacio donde habitan los seres humanos. El Padre Pío no solo observó esto, lo enseñó a quienes tenían oídos para escuchar. El primer animal que el Padre Pío identificó como protector del hogar contra el mal es el gallo. Para muchos en nuestra cultura moderna, el gallo es simplemente un ave de granja, ruidosa y sin mayor importancia. Pero en la tradición cristiana y en la sabiduría que el Padre Pío heredó de generaciones anteriores, el gallo tiene un significado profundamente espiritual. Es el animal que anuncia el amanecer, que con su canto rompe las tinieblas de la noche y proclama la llegada de la luz. En términos espirituales, el gallo representa la vigilancia, el despertar espiritual y la resistencia contra las fuerzas de la oscuridad que operan principalmente durante la noche. El Padre Pío explicaba que el canto del gallo no es solo un sonido natural, es una declaración espiritual que perturba a los demonios y anuncia el triunfo de la luz sobre las tinieblas. Por eso, en muchas culturas cristianas tradicionales, tener un gallo en la propiedad era considerado una bendición y una protección. La conexión del gallo con la protección espiritual tiene raíces bíblicas profundas. Recordemos que fue el canto del gallo el que despertó la conciencia de Pedro después de haber negado a Cristo 3 veces. Ese canto no fue accidental, fue el instrumento que Dios usó para traer convicción y arrepentimiento. El gallo, por lo tanto, está asociado con el despertar de la conciencia, con el llamado al arrepentimiento, con la interrupción del pecado. El Padre Pío enseñaba que cuando un gallo canta en tu propiedad, especialmente en las horas de la madrugada, está ejerciendo una función espiritual. Está proclamando que este es un territorio de luz, que aquí se honra a Dios, que las tinieblas no tienen dominio. Los demonios, que prefieren operar en secreto y en oscuridad, son perturbados por esta proclamación constante. Es como si el gallo fuera un predicador involuntario que constantemente declara la soberanía de Dios sobre ese espacio. El Padre Pío contaba historias de familias campesinas que notaban una diferencia palpable en la atmósfera de sus hogares cuando tenían gallos. Menos pesadillas, menos opresión espiritual, menos conflictos inexplicables. Cuando el gallo desaparecía o moría, muchas veces regresaban las perturbaciones. Esto no significa que el gallo tenga poder en sí mismo. El poder siempre viene de Dios,
Pero Dios ha elegido usar a esta criatura como instrumento de protección, así como usa el agua bendita, las imágenes sagradas o las oraciones. El gallo es un sacramental natural, si se puede decir así. Para quienes viven en áreas rurales o tienen espacio, el Padre Pío recomendaba considerar tener un gallo no solo por razones prácticas, sino por esta dimensión espiritual. Y para quienes viven en ciudades donde esto es imposible, explicaba que tener una imagen o figura de un gallo en el hogar, especialmente cerca de la entrada, puede servir como recordatorio simbólico de esta protección y como declaración de fe. Hay una práctica tradicional que el Padre Pío respetaba y que viene de siglos de sabiduría campesina cristiana: bendecir al gallo y consagrarlo a la protección del hogar. Esto se hace con una oración sencilla, donde se pide a Dios que use a esta criatura para su propósito protector. La oración puede ser algo así: Señor, tú que creaste todas las cosas con propósito, bendice a este gallo. Que su canto proclame tu gloria, que su presencia perturbe a todo espíritu maligno, y que este hogar sea protegido bajo tu mano poderosa. Amén. Esta no es magia ni superstición, es simplemente reconocer el orden creado por Dios y pedir que se cumpla su propósito. El Padre Pío hacía este tipo de bendiciones frecuentemente, no solo sobre animales, sino sobre objetos, lugares y personas. Entendía que todo puede ser consagrado a Dios y usado para sus propósitos santos. El segundo animal que el Padre Pío identificó como protector del hogar contra el mal es el perro. Esto puede sorprender menos porque culturalmente ya reconocemos al perro como guardián y protector, pero el Padre Pío hablaba de una dimensión que va más allá de la protección física contra intrusos humanos. Él enseñaba que los perros tienen una sensibilidad especial para percibir presencias espirituales, tanto angélicas como demoníacas. Cualquiera que haya tenido un perro ha experimentado momentos donde el animal ladra o gruñe hacia un espacio vacío, donde se eriza su pelo sin razón aparente, donde se niega a entrar a cierta habitación. El Padre Pío explicaba que en esos momentos, el perro está percibiendo algo en el mundo espiritual que nosotros no podemos ver con nuestros ojos naturales, y su reacción, especialmente el ladrido, tiene un efecto real en ese mundo espiritual. Los demonios, según las enseñanzas del Padre Pío basadas en sus propias experiencias de liberación y exorcismo, detestan ciertos sonidos y presencias. El ladrido de un perro es uno de esos sonidos que los perturba, no porque el perro tenga poder inherente sobre ellos, sino porque el ladrido alerta, desenmascara y rompe el secreto en el que prefieren operar. Además, el perro representa lealtad, fidelidad y amor incondicional, virtudes que son completamente opuestas a la naturaleza del demonio, que es traicionero, infiel y egoísta. Cuando un perro está presente en un hogar, especialmente un perro que es amado y bien tratado, crea una atmósfera de estas virtudes que naturalmente repele las influencias negativas. El Padre Pío observó que las casas donde había perros bien cuidados tendían a tener menos manifestaciones demoníacas y menos opresión espiritual. El perro, en su simplicidad y pureza, se convierte en un colaborador involuntario en la batalla espiritual. Hay relatos fascinantes de la vida del Padre Pío, donde perros jugaron roles importantes en momentos de ataque espiritual. En una ocasión, cuando el demonio se le apareció en forma visible e intentó atacarlo físicamente, un perro que estaba cerca comenzó a ladrar ferozmente y se interpuso entre el Padre Pío y la aparición demoníaca. El perro no podía hacer daño físico a un espíritu, pero su presencia y su reacción fueron suficientes para que el ataque cesara. El Padre Pío agradeció a Dios por ese perro, y desde entonces tuvo un aprecio especial por estos animales. Enseñaba que tener un perro en casa no es solo compañía o seguridad física, es también una forma de protección espiritual que Dios provee. Por supuesto, esto no reemplaza la oración, los sacramentos y la vida de fe, pero es un complemento que Dios en su providencia ha diseñado. El Padre Pío también hacía una distinción importante. No cualquier perro cumple esta función protectora de la misma manera. Un perro maltratado
abandonado o mantenido en condiciones crueles, no puede ser instrumento de protección porque su espíritu está quebrantado. La protección viene cuando el perro es tratado con amor, respeto y cuidado, cuando es parte de la familia y no solo un objeto de utilidad. En ese contexto, el perro desarrolla un vínculo con el hogar y con las personas que lo habitan. Y ese vínculo es lo que activa su instinto protector, tanto en lo natural como en lo espiritual. El Padre Pío, que amaba toda la creación de Dios, insistía en que tratar bien a los animales no es opcional para un cristiano, sino un deber. Y cuando cumplimos ese deber, recibimos bendiciones que a veces ni siquiera imaginamos, incluyendo esta protección espiritual. Una de las enseñanzas más profundas del Padre Pío sobre estos dos animales es que su presencia en el hogar no es efectiva si la familia misma no vive en gracia de Dios. No puedes tener un gallo o un perro y esperar protección espiritual mientras vives en pecado grave, mientras hay divisiones constantes en la familia, o mientras se practican cosas que ofenden a Dios. La protección espiritual funciona en el contexto de una vida de fe auténtica. El gallo y el perro son instrumentos, pero el fundamento siempre debe ser la oración familiar, la asistencia a misa, la confesión regular y el amor genuino entre los miembros del hogar. El Padre Pío era muy claro en esto. Dios no es un mago que manipulamos con fórmulas, es un Padre amoroso que responde a corazones sinceros. Cuando tu hogar está consagrado a Él y vives según sus mandamientos, entonces estos instrumentos naturales que Él creó pueden funcionar en su máxima capacidad protectora. Hay una dimensión práctica que el Padre Pío también enseñaba sobre estos animales. Su cuidado es en sí mismo un acto espiritual. Cuando alimentas al gallo cada mañana, cuando le das agua fresca, cuando limpias su espacio, estás ejerciendo mayordomía sobre la creación de Dios. Estás reconociendo que estas criaturas dependen de ti y que tienes responsabilidad sobre ellas. Esta actitud de servicio y cuidado cultiva humildad en tu corazón. Lo mismo con el perro. Cuando lo sacas a pasear, cuando juegas con él, cuando atiendes sus necesidades, estás practicando el amor desinteresado. Estas acciones cotidianas, aunque parezcan mundanas, tienen valor espiritual. El Padre Pío veía lo sagrado en lo ordinario y enseñaba que no hay separación entre nuestra vida espiritual y nuestra vida diaria. Todo puede ser oración, todo puede ser adoración, incluso el cuidado de los animales que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Antes de continuar, suscríbete para recibir más mensajes de fe que cambiarán tu día. El Padre Pío también hablaba sobre cómo estos animales pueden servir como indicadores espirituales en tu hogar. Si tu perro de repente comienza a comportarse de manera extraña, ladrando constantemente hacia cierta área de la casa, negándose a entrar a cierta habitación, o mostrando miedo sin razón aparente, esto puede ser una señal de que algo no está bien espiritualmente en ese espacio. En lugar de ignorar estas señales o regañar al animal, el Padre Pío aconsejaba prestar atención y tomar acción espiritual. Esto puede significar bendecir esa habitación con agua bendita, rezar el rosario en ese espacio, o incluso pedir a un sacerdote que venga a bendecir la casa. Los animales, en su inocencia, no tienen las barreras mentales que nosotros tenemos. Ellos perciben la realidad espiritual de manera más directa, y sus reacciones pueden ser advertencias valiosas que Dios nos envía a través de ellos. De manera similar, si el gallo deja de cantar repentinamente, si se enferma sin razón aparente, o si muere de forma inexplicable, el Padre Pío enseñaba que esto podría indicar un ataque espiritual intenso contra el hogar. No es que el gallo sea el objetivo, sino que las fuerzas oscuras intentan remover esta protección natural para tener mayor acceso. En estos casos, la respuesta no es el miedo, sino la acción espiritual intensificada. Aumentar la oración familiar, hacer una confesión general de toda la familia, consagrar nuevamente el hogar a Dios, y tal vez ayunar por protección. El Padre Pío vivió en constante batalla espiritual y aprendió a leer las señales, a no ignorar las advertencias,
y a responder con las armas espirituales apropiadas. Él nos enseña a hacer lo mismo, a estar atentos y vigilantes. Hay testimonios hermosos de familias que siguieron el consejo del Padre Pío sobre estos animales y experimentaron cambios notables en sus hogares. Una familia en particular que vivía atormentada por pesadillas constantes, objetos que se movían solos, y una atmósfera de opresión, consultó al Padre Pío. Después de escuchar su situación, él les preguntó si tenían algún animal en casa. Dijeron que no, que vivían en un apartamento en la ciudad. El Padre Pío les aconsejó conseguir un perro pequeño que pudiera vivir con ellos, y también colocar una imagen de un gallo en la entrada de su hogar. Les dio instrucciones específicas de bendecir a ambos con agua bendita y orar sobre ellos. La familia, aunque escéptica, obedeció por respeto al santo. En cuestión de días, las perturbaciones cesaron casi por completo. Las pesadillas se detuvieron, la atmósfera cambió, y la paz regresó a ese hogar. Este testimonio no es único. Hay muchos similares a lo largo de los años de ministerio del Padre Pío. Lo importante es entender que no fue el perro o la imagen del gallo lo que trajo la liberación. Fue la obediencia de fe de esa familia, combinada con la oración y la bendición sacramental, y el diseño protector que Dios puso en estas criaturas. Todo trabajó junto en armonía. Esto nos enseña que la protección espiritual es multidimensional. Necesitamos oración, sacramentos, obediencia, y también podemos usar los medios naturales que Dios ha provisto. El Padre Pío nunca fue supersticioso. Todo lo que enseñaba estaba arraigado en la fe católica auténtica y en su experiencia directa con el mundo espiritual. Por eso sus consejos tienen tanto peso y han resistido la prueba del tiempo. Para quienes viven en contextos urbanos donde tener un gallo es completamente imposible, el Padre Pío ofrecía alternativas prácticas. Una imagen o estatuilla de un gallo colocada estratégicamente en el hogar, especialmente cerca de la entrada principal o en el área donde la familia se reúne, puede servir como símbolo y recordatorio de esta protección. Lo importante es que sea bendecida por un sacerdote, o al menos rociada con agua bendita por el jefe del hogar, mientras se hace una oración de consagración. La oración podría ser: Señor, así como el gallo anuncia el amanecer y proclama la victoria de la luz sobre las tinieblas, que esta imagen nos recuerde tu protección constante, que ningún mal entre en este hogar, que tu luz disipe toda oscuridad. Amén. Esta práctica no es superstición sino sacramental, similar a tener un crucifijo o una imagen de la Virgen María en casa. En cuanto al perro, el Padre Pío reconocía que no todas las familias pueden o deben tener uno. Hay consideraciones prácticas de espacio, tiempo, recursos y alergias. Pero para aquellas familias que sí pueden, él lo recomendaba especialmente si hay niños en el hogar. El perro no solo ofrece protección espiritual, sino que también enseña a los niños sobre responsabilidad, empatía y amor incondicional. Estos son valores cristianos fundamentales. Un niño que crece cuidando a un perro, que aprende a ser gentil con una criatura más vulnerable, está desarrollando el corazón de un siervo, está aprendiendo a poner las necesidades de otro antes que las propias. Estas lecciones son invaluables y preparan el corazón del niño para entender el amor de Dios y para amar a otros como Cristo nos ama. El Padre Pío también advertía contra el extremo opuesto: idolatrar a estos animales o a cualquier mascota. Hay personas que aman a sus perros más que a las personas, que gastan fortunas en ellos mientras ignoran a los necesitados, que los tratan como si fueran humanos o incluso superiores a los humanos. Esto es desorden y pecado. Los animales son criaturas de Dios, merecen respeto y buen trato, pero no son iguales a los seres humanos que están hechos a imagen y semejanza de Dios. El Padre Pío mantenía siempre el orden correcto: Dios primero, luego las personas, luego los animales. Cuando este orden se respeta, todo funciona en armonía. Cuando se invierte, surgen problemas espirituales y emocionales. Ama a tu perro, cuídalo bien, agradece a Dios por él,
pero nunca lo pongas en el lugar que solo Dios o las personas deben ocupar. Hay una historia conmovedora del Padre Pío con un perro callejero que apareció en el convento durante uno de los periodos más difíciles de su vida, cuando estaba bajo severas restricciones y ataques demoníacos intensos. El perro, sin que nadie lo llamara, comenzó a dormir frente a la puerta de la celda del Padre Pío cada noche. Los otros frailes intentaron echarlo varias veces, pero siempre regresaba. El Padre Pío pidió que lo dejaran quedarse y comenzó a alimentarlo. Durante las noches cuando el demonio atacaba al Padre Pío, el perro ladraba ferozmente, alertando a los otros frailes. En varias ocasiones, su ladrido interrumpió ataques que podrían haber sido mucho peores. Después de varios meses, cuando ese periodo de intensa batalla espiritual pasó, el perro simplemente desapareció. Nunca más fue visto. El Padre Pío siempre creyó que ese perro fue enviado por Dios, tal vez incluso un ángel en forma de perro, para protegerlo durante ese tiempo crítico. Esta historia nos recuerda que Dios usa su creación de maneras misteriosas y hermosas para cuidar de sus hijos. No estamos solos en esta batalla espiritual. Tenemos ángeles asignados a nosotros. Tenemos la intercesión de los santos. Tenemos los sacramentos de la Iglesia. Y sí, a veces tenemos también la protección de criaturas que Dios estratégicamente coloca en nuestro camino. El Padre Pío nos enseña a estar atentos a estas provisiones divinas, a agradecerlas y a cooperar con ellas. Cuando vemos la mano de Dios en todo, incluso en la presencia de un animal en nuestro hogar, nuestra fe se profundiza y nuestra capacidad de percibir lo sobrenatural en lo natural se agudiza. Vivimos en un mundo encantado por Dios, lleno de su presencia y sus provisiones. Solo necesitamos ojos para ver. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la actitud con la que tratamos a estos animales protectores. No debemos verlos como amuletos o talismanes mágicos, sino como colaboradores en el plan de Dios para nuestro hogar. Cuando alimentas al gallo por la mañana, hazlo con gratitud, reconociendo que Dios lo creó con un propósito. Cuando acaricias a tu perro, agradece a Dios por su lealtad y por la alegría que trae a tu familia. Esta actitud de gratitud y reconocimiento transforma acciones ordinarias en actos de adoración. El Padre Pío vivía cada momento con esta conciencia de la presencia de Dios, y nos invita a hacer lo mismo. Cuando vives así, tu hogar se convierte en un santuario, un espacio donde lo sagrado permea cada actividad, cada relación, cada rincón. Y en un espacio así, el mal simplemente no puede prosperar, porque la presencia de Dios es demasiado fuerte. Otra dimensión fascinante que el Padre Pío exploraba es cómo estos animales reaccionan ante objetos o prácticas ocultistas en el hogar. Si hay en tu casa objetos relacionados con brujería, ouija, horóscopos, amuletos paganos o cualquier cosa que invoque fuerzas espirituales oscuras, tu perro probablemente mostrará incomodidad extrema cerca de esos objetos. Puede ladrar hacia ellos, evitarlos, o incluso intentar destruirlos. El Padre Pío contaba casos donde perros habían desenterrado objetos de brujería que habían sido enterrados en propiedades para maldecirlas. Los animales, en su inocencia, no son engañados por las apariencias. Ellos perciben la realidad espiritual directamente. Si tu perro muestra rechazo consistente hacia cierto objeto en tu casa, investiga el origen de ese objeto. Tal vez fue un regalo de alguien que no te quiere bien. Tal vez tiene una historia oscura que desconoces. No ignores estas señales. El Padre Pío también hablaba sobre la bendición de los animales, una práctica antigua en la Iglesia que lamentablemente se ha perdido en muchos lugares. En la fiesta de San Francisco de Asís, o en otras ocasiones, los sacerdotes bendecían a los animales de las familias, reconociendo su rol en la vida humana y pidiendo la protección de Dios sobre ellos. Esta bendición no es solo simbólica, tiene efectos reales. Cuando un animal es bendecido, es consagrado a Dios y su función protectora se intensifica. Si tienes un perro o un gallo, considera llevarlo a bendecir por un sacerdote, o al menos pide a un sacerdote que venga a tu hogar
y bendiga a tus animales junto con tu casa. Esta práctica reconecta con una tradición cristiana hermosa, que entiende que toda la creación está bajo el señorío de Cristo y puede ser usada para su gloria. El Padre Pío frecuentemente citaba el Salmo 91 cuando hablaba de protección del hogar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo promete protección divina contra todo mal, incluyendo ataques espirituales. Pero el Padre Pío añadía que esta protección se activa cuando cumplimos nuestra parte. Habitar al abrigo del Altísimo, es decir, vivir en obediencia y cercanía a Dios. Los animales protectores son parte de esa sombra del Omnipotente. Son instrumentos que Él usa para cumplir sus promesas. Pero no funcionan automáticamente. Funcionan en el contexto de una vida de fe. Puedes tener 10 perros y 5 gallos, pero si tu hogar está lleno de pecado, de peleas constantes, de falta de perdón, esos animales no podrán protegerte efectivamente porque tú mismo has abierto las puertas al enemigo con tus acciones. Hay una enseñanza particular del Padre Pío sobre el gallo que muchos desconocen. Él decía que el canto del gallo a las 3 de la madrugada tiene un poder espiritual especial. Las 3 de la madrugada es conocida en la tradición espiritual como la hora del demonio. Una burla a las 3 de la tarde cuando Cristo murió en la cruz. Es en esta hora cuando muchos ataques espirituales ocurren, cuando las pesadillas son más intensas, cuando las opresiones se sienten más fuertes. El gallo, al cantar precisamente en esta hora, está proclamando la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el demonio. Está declarando que aunque sea la hora más oscura, la luz ya viene en camino. El Padre Pío animaba a las personas que despertaban a esa hora con miedo o angustia a escuchar el canto del gallo si lo había, y a recordar que Cristo ya venció, que no hay nada que temer. Para quienes no tienen gallo pero despiertan frecuentemente a las 3 de la madrugada con opresión o miedo, el Padre Pío enseñaba una práctica poderosa. En lugar de quedarte en la cama con temor, levántate, enciende una luz, y proclama en voz alta: Jesucristo es el Señor. En su nombre, ordeno a toda oscuridad que se vaya de este lugar. La sangre de Cristo me protege. Luego, si puedes, reza un rosario, o al menos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Esta acción de fe, similar al canto del gallo, rompe el poder de la oscuridad sobre ese momento. El Padre Pío lo hacía constantemente cuando era atacado, y enseñó esta práctica a miles de personas que sufrían ataques nocturnos. No te quedes pasivo ante el miedo. Actúa con autoridad espiritual que tienes como hijo de Dios. El Padre Pío también observaba que los hogares donde había tanto un gallo como un perro tenían una protección particularmente fuerte. Es como si estos dos animales se complementaran. El gallo protege con su proclamación constante de la luz, especialmente durante las horas de oscuridad. El perro protege con su vigilancia constante y su capacidad de percibir y reaccionar ante presencias espirituales. Juntos crean una cobertura más completa. Por supuesto, esto no es una fórmula mágica, y no todos pueden tener ambos animales, pero para quienes viven en contextos rurales o tienen el espacio y los recursos, el Padre Pío lo recomendaba. Y siempre con la advertencia de que estos son complementos a la vida de oración y sacramentos, nunca sustitutos. Una pregunta que muchos hacían al Padre Pío era sobre otros animales. ¿Tienen también funciones protectoras? Él respondía que todos los animales son creación de Dios y tienen su propósito, pero estos dos en particular tienen una función protectora espiritual más marcada. Sin embargo, mencionaba que los gatos, aunque no tienen la misma función protectora, tienen una sensibilidad especial para percibir presencias espirituales. Los gatos pueden ver cosas que nosotros no vemos, y su comportamiento puede servir como indicador. Pero a diferencia del perro que confronta y alerta, el gato tiende a simplemente evitar o observar. El Padre Pío no desanimaba tener gatos, pero tampoco los ponía en la misma categoría protectora que el gallo y el perro. Cada animal tiene su rol en la creación, y todos merecen respeto y buen trato.
El Padre Pío también advertía sobre el peligro de descuidar o maltratar a estos animales protectores. Si tienes un perro pero lo mantienes encadenado todo el día, sin afecto, sin cuidado adecuado, estás cometiendo crueldad y además estás anulando su función protectora. Un animal maltratado no puede ser instrumento de bendición porque su espíritu está quebrantado. Peor aún, el maltrato animal es pecado ante Dios porque estás dañando a una criatura que Él creó y puso bajo tu cuidado. El Padre Pío era muy firme en esto. Si no puedes cuidar bien a un animal, es mejor no tenerlo. La responsabilidad de la mayordomía es seria, y daremos cuenta a Dios de cómo tratamos a todas sus criaturas. Un cristiano auténtico se reconoce no solo por cómo trata a las personas, sino también por cómo trata a los más vulnerables, incluyendo los animales. Hay testimonios de personas que después de seguir las enseñanzas del Padre Pío sobre estos animales, experimentaron no solo protección espiritual, sino también una transformación en la dinámica familiar. El cuidado compartido de un perro unió a familias que estaban distanciadas. Los niños aprendieron responsabilidad, los padres encontraron momentos de alegría simple jugando con el animal, y el hogar se llenó de una calidez que antes no existía. Esto no es coincidencia. Cuando obedecemos los principios de Dios, incluso en cosas que parecen pequeñas, Él derrama bendiciones que van más allá de lo que pedimos o imaginamos. El perro o el gallo no son solo protectores espirituales, se convierten en catalizadores de amor, unidad y alegría en el hogar. Y donde hay amor y alegría genuinos, el mal no puede echar raíces. El Padre Pío contaba una parábola que él mismo creó para enseñar esta verdad. Había una vez una familia que vivía atormentada por peleas constantes y una atmósfera de tristeza. Un día, un perro callejero llegó a su puerta. El padre quería echarlo, pero los niños suplicaron que lo dejaran quedarse. Finalmente accedió. Los niños comenzaron a cuidar al perro juntos, a alimentarlo, a jugar con él. El padre, al ver la alegría de sus hijos, comenzó a ablandarse. La madre encontró consuelo en la lealtad simple del animal. Poco a poco, las peleas disminuyeron. La familia comenzó a reunirse alrededor del perro, a reír juntos, a hablar. Un año después, eran una familia completamente transformada. El perro no hizo nada especial, simplemente fue él mismo, pero Dios usó su presencia para sanar lo que estaba roto. Esta parábola ilustra cómo Dios usa lo simple para lograr lo profundo. Finalmente, el Padre Pío nos recuerda que estos animales son también un reflejo de cualidades que nosotros debemos cultivar. El gallo nos enseña vigilancia, a estar despiertos espiritualmente, a proclamar la verdad sin miedo. El perro nos enseña lealtad, amor incondicional y la capacidad de percibir lo que no es evidente a simple vista. Cuando tienes estos animales en tu hogar, no solo recibes su protección, también recibes lecciones diarias sobre cómo vivir. Observa al gallo que canta fielmente cada mañana sin importar las circunstancias y aprende constancia. Observa al perro que te recibe con alegría cada vez que llegas a casa, sin importar cuánto tiempo estuviste fuera, y aprende perdón y amor sin condiciones. Estas criaturas, en su simplicidad, son maestros que Dios pone en nuestro camino. El Padre Pío los veía así, y por eso los valoraba tanto. El Padre Pío también enseñaba sobre la importancia de la intención al incorporar estos animales en tu hogar. Si lo haces solo por superstición, buscando una protección mágica sin compromiso real con Dios, no funcionará. Pero si lo haces como parte de una vida de fe integral, reconociendo que Dios usa su creación para bendecirnos, entonces experimentarás los frutos. La diferencia está en el corazón. Dios no se deja manipular por fórmulas externas. Él responde a corazones sinceros que lo buscan genuinamente. El Padre Pío siempre enfatizaba que la fe auténtica se manifiesta en acciones concretas pero siempre arraigadas en una relación viva con Cristo. Tener un gallo o un perro puede ser una de esas acciones concretas, pero debe fluir de tu amor por Dios y tu deseo de honrarlo en tu hogar, no de un deseo egoísta de protección sin compromiso.
Hay una dimensión profética en la enseñanza del Padre Pío sobre el gallo que merece atención especial. En el libro del Apocalipsis se habla de la batalla final entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y el Anticristo. El Padre Pío creía que estamos viviendo en tiempos donde esta batalla se intensifica, donde las fuerzas del mal están más activas que nunca. En este contexto, el gallo que anuncia el amanecer se convierte en un símbolo profético de esperanza. No importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega. Cristo siempre vence. Tener un gallo en tu propiedad o su imagen en tu hogar es una declaración de fe en la victoria final de Cristo. Es decir al enemigo, puedes atacar, pero ya perdiste. La luz siempre vence a las tinieblas. Esta declaración profética tiene poder espiritual real. El Padre Pío también hablaba sobre cómo estos animales pueden ayudar específicamente en casos de casas con historias oscuras. Si te mudas a una casa donde ocurrieron cosas terribles en el pasado, donde hubo violencia, muerte trágica o prácticas ocultistas, esa casa puede tener una atmósfera espiritual pesada. Además de hacer una limpieza espiritual profunda con un sacerdote que bendiga la casa, el Padre Pío recomendaba traer un perro al hogar. La presencia del perro, con su energía vital y su capacidad de percibir y reaccionar ante lo espiritual, ayuda a limpiar la atmósfera. Es como si el perro, con su presencia constante y su naturaleza pura, fuera desplazando gradualmente las sombras que quedaron de eventos pasados. Por supuesto, esto debe ir acompañado de oración constante, especialmente el rosario rezado en cada habitación de la casa. Una práctica específica que el Padre Pío enseñaba para casas con opresión espiritual era esta. Después de que un sacerdote bendiga la casa, lleva a tu perro habitación por habitación. En cada habitación, reza un Padre Nuestro y rocía agua bendita mientras el perro está presente. Observa la reacción del perro. Si en alguna habitación muestra particular incomodidad o miedo, esa habitación necesita atención espiritual adicional. Reza el rosario completo en esa habitación. Coloca una imagen sagrada allí, y tal vez deja que el perro duerma en ese espacio por algunas noches. El Padre Pío había visto esta práctica funcionar repetidamente. No es magia. Es simplemente usar todos los recursos que Dios nos ha dado, tanto sacramentales como naturales, para reclamar un espacio para el reino de la luz. El Padre Pío también advertía sobre algo importante. Si traes un perro a tu hogar específicamente para protección espiritual, no lo alejes de las áreas donde la familia pasa más tiempo. Algunos tienen la costumbre de dejar al perro siempre afuera o en un área separada. Pero para que el perro cumpla su función protectora plenamente, necesita estar integrado en la vida familiar. Debe dormir dentro de la casa, debe estar presente cuando la familia se reúne, debe ser parte de la vida cotidiana. Es en esa cercanía donde se forma el vínculo que activa su instinto protector más profundo. Un perro que apenas ve a la familia no puede protegerla efectivamente. El Padre Pío observaba que los perros más protectores eran aquellos que dormían cerca de los dormitorios de la familia, especialmente cerca de donde dormían los niños. Hablando de niños, el Padre Pío tenía una enseñanza especial sobre la relación entre niños y estos animales protectores. Los niños, en su inocencia, tienen una conexión natural con los animales. Un niño que crece con un perro desarrolla no solo habilidades sociales y emocionales, sino también una sensibilidad espiritual. Aprende a percibir emociones, a ser empático, a cuidar de otro ser. Estas son cualidades que lo preparan para una vida espiritual profunda. Además, el Padre Pío notaba que los niños que tenían perros sufrían menos pesadillas y miedos nocturnos. La presencia del perro en la casa, o incluso en su habitación, les daba una sensación de seguridad que iba más allá de lo psicológico. Era una seguridad espiritual real, porque el perro efectivamente estaba vigilando no solo contra peligros físicos, sino también espirituales. El Padre Pío contaba la historia de una familia cuyos hijos sufrían terrores nocturnos constantes. Los padres habían intentado todo: dejar luces encendidas,
quedarse con ellos hasta que se durmieran, incluso medicación, nada funcionaba. Cuando consultaron al Padre Pío, él les preguntó si tenían algún animal en casa. Dijeron que no. Él les aconsejó conseguir un perro y permitir que durmiera en el pasillo entre las habitaciones de los niños. Los padres, desesperados, siguieron el consejo. La primera noche con el perro en casa, los niños durmieron completamente tranquilos por primera vez en meses. Y así continuó. Los terrores nocturnos cesaron casi por completo. Años después, cuando los niños crecieron, confesaron que siempre habían sentido algo malo en la casa por las noches, pero que cuando llegó el perro, esa presencia desapareció. El perro los había protegido de algo que los adultos no podían ver. El Padre Pío también enseñaba sobre la muerte de estos animales protectores y cómo manejarla espiritualmente. Cuando un perro que ha sido parte de tu familia por años muere, no es solo una pérdida emocional, también puede haber una dimensión espiritual. Ese perro fue un guardián, un protector, y ahora ese rol queda vacante. El Padre Pío aconsejaba que cuando un perro protector muere, la familia debe hacer una oración especial agradeciendo a Dios por los años de protección que ese animal proveyó. Luego, si es posible y apropiado, considera traer otro perro al hogar para continuar esa función protectora. No se trata de reemplazar al animal amado como si fuera un objeto, sino de reconocer que esa función de protección sigue siendo necesaria. Y si decides no tener otro perro, entonces intensifica otras formas de protección espiritual, más oración familiar, más sacramentales en el hogar, más vigilancia espiritual. Sobre el gallo, el Padre Pío enseñaba algo similar. Si tu gallo muere, especialmente si muere de manera repentina o extraña, no lo ignores. Puede ser una señal de ataque espiritual. Reemplázalo pronto, pero antes de traer un nuevo gallo, limpia y bendice el espacio donde vivirá. Reza sobre ese espacio, rocía agua bendita, y pide a Dios que proteja al nuevo gallo y que lo use para su propósito protector. El Padre Pío había visto casos donde familias perdían gallo tras gallo sin entender por qué, hasta que finalmente descubrían que había objetos malditos enterrados en su propiedad o que alguien les había hecho brujería. Una vez que se limpiaba espiritualmente la propiedad, los gallos vivían normalmente. Los animales son sensibles a estas realidades espirituales, y su bienestar puede ser un indicador de la salud espiritual de tu hogar. El Padre Pío también hablaba sobre la bendición económica que a veces viene con estos animales. En contextos rurales, tener un gallo y gallina significa huevos frescos, una fuente de alimento y potencialmente de ingreso. Tener un perro puede significar protección contra robos, lo cual previene pérdidas económicas. Pero más allá de lo práctico, el Padre Pío observaba que las familias que honraban a Dios en todas las áreas de su vida, incluyendo el cuidado de los animales, tendían a ser bendecidas económicamente. No porque los animales trajeran suerte, sino porque una vida ordenada según los principios de Dios naturalmente produce fruto en todas las áreas. Cuando eres fiel en lo poco, Dios te confía lo mucho. Cuando cuidas bien de las criaturas que Él pone bajo tu responsabilidad, Él ve tu fidelidad y te bendice. Hay una enseñanza del Padre Pío que puede sorprender a algunos. Él decía que en el cielo, toda la creación de Dios será restaurada y perfeccionada. Esto incluye a los animales. Aunque los animales no tienen alma inmortal como los humanos, son parte de la creación que gime esperando la redención final. El Padre Pío creía que de alguna manera, en la nueva creación, los animales que fueron parte de nuestra vida terrenal estarán presentes. No sabemos exactamente cómo será esto, pero la idea trae consuelo. Ese perro fiel que te protegió durante años, ese gallo que anunciaba cada amanecer, no desaparecen simplemente en la nada. Dios, que nota cuando cae un gorrión, ciertamente valora a cada criatura. Esta esperanza nos motiva a tratar bien a los animales ahora, sabiendo que son parte del plan eterno de Dios. El Padre Pío también conectaba la enseñanza sobre estos animales con la figura de San Francisco de Asís,
quien llamaba a todas las criaturas sus hermanos y hermanas. San Francisco entendía algo profundo. Toda la creación está interconectada bajo el señorío de Cristo. Cuando vivimos en armonía con la creación, cuando respetamos y cuidamos a los animales, estamos viviendo según el diseño original de Dios. Antes de la caída, Adán vivía en perfecta armonía con todos los animales. Ellos no le temían, y él los cuidaba con amor. El pecado rompió esa armonía, pero en Cristo estamos siendo restaurados a ese estado original. Tener animales en tu hogar y tratarlos con amor es una pequeña anticipación del reino venidero, donde el león se acostará con el cordero y toda la creación vivirá en paz. Finalmente, el Padre Pío nos recuerda que estos animales protectores son un regalo de la providencia de Dios, pero no son indispensables para tu salvación o incluso para tu protección espiritual. Si por alguna razón no puedes tener un gallo o un perro, no te angusties. Dios tiene 1000 maneras de protegerte. Lo más importante siempre será tu relación personal con Cristo, tu vida sacramental, tu oración constante y tu obediencia a los mandamientos. Los animales son ayudas, son bendiciones adicionales, pero no son el fundamento. El fundamento es Cristo. Construye tu vida sobre esa roca, y todo lo demás, incluyendo estas enseñanzas sobre los animales protectores, encontrará su lugar apropiado. El Padre Pío vivió esta verdad. Su protección última no venía de ninguna criatura, sino de su unión íntima con Cristo crucificado. A medida que llegamos al final de este mensaje, es importante reflexionar sobre cómo esta enseñanza del Padre Pío sobre los 2 animales protectores se integra en una visión más amplia de la vida cristiana. No se trata de adoptar prácticas aisladas o supersticiosas, sino de entender que Dios ha diseñado toda su creación con propósitos específicos, y que cuando vivimos en armonía con ese diseño, experimentamos bendiciones que van más allá de nuestra comprensión. El gallo y el perro son solo 2 ejemplos de cómo Dios usa lo natural para lograr propósitos espirituales. Esta misma lógica se aplica a todo. El agua se convierte en agua bendita, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, las palabras humanas pronunciadas por un sacerdote tienen poder sacramental. Dios no desprecia lo material, lo usa y lo transforma para comunicar su gracia. Los animales protectores son parte de este principio sacramental que permea toda la fe católica. El Padre Pío vivió en una época donde la separación entre lo sagrado y lo secular no era tan marcada como lo es hoy. Las personas entendían que toda la vida es espiritual, que no hay áreas neutrales donde Dios no tenga nada que decir. Tu trabajo es espiritual, tu familia es espiritual, tu hogar es espiritual, y sí, incluso los animales que viven contigo tienen una dimensión espiritual. Cuando recuperamos esta visión integrada de la realidad, todo cambia. Ya no vives fragmentado, dividiendo tu vida entre lo religioso y lo cotidiano. Todo se convierte en una oportunidad para honrar a Dios, para crecer en santidad, para experimentar su presencia. Alimentar a tu perro se convierte en un acto de mayordomía sagrada. Escuchar el canto del gallo se convierte en un recordatorio de la fidelidad de Dios que trae un nuevo amanecer cada día sin falta. Esta visión integrada también nos protege del materialismo y del secularismo que dominan nuestra cultura. Cuando ves a tu perro solo como una mascota o un objeto de entretenimiento, has perdido algo profundo. Pero cuando lo ves como una criatura de Dios con un propósito, como un colaborador en la protección de tu hogar, como un maestro que te enseña sobre lealtad y amor incondicional, entonces tu relación con ese animal se transforma. Ya no es superficial sino profunda, y esta profundidad se extiende a todas las áreas de tu vida. Comienzas a ver propósito divino en todo, a buscar a Dios en cada experiencia, a vivir con una conciencia constante de que estás en territorio sagrado. El Padre Pío vivía así, y por eso podía ver y experimentar cosas que otros no podían. Su sensibilidad espiritual estaba completamente despierta.
El Padre Pío también nos enseña que la protección espiritual del hogar no es solo para nuestro beneficio, sino también para que podamos ser luz en medio de la oscuridad. Cuando tu hogar está protegido, cuando hay paz y presencia de Dios en tu casa, se convierte en un refugio no solo para tu familia, sino para todos los que entran. Las personas sienten algo diferente cuando entran a un hogar así. Sienten paz, sienten acogida, sienten la presencia de algo sagrado aunque no puedan explicarlo. Tu hogar puede convertirse en un lugar de sanación para otros, un espacio donde personas heridas encuentran consuelo, donde personas confundidas encuentran claridad, donde personas oprimidas encuentran liberación. Pero esto solo es posible si primero proteges y consagras tu hogar. Los animales protectores son parte de esa consagración. Son señales visibles de que este es un territorio que pertenece a Dios. Hay una responsabilidad que viene con este conocimiento. Ahora que sabes lo que el Padre Pío enseñó sobre estos animales protectores, tienes que decidir qué harás con esta información. ¿La ignorarás y seguirás viviendo como antes? ¿La aplicarás superficialmente sin compromiso real? ¿O la integrarás en una vida de fe auténtica y profunda? El Padre Pío no compartía estas enseñanzas para satisfacer curiosidad, sino para equipar a las personas para la batalla espiritual. Vivimos en tiempos donde los ataques contra la familia son intensos, donde la confusión moral es rampante, donde las fuerzas de la oscuridad trabajan incansablemente para destruir lo que Dios ha establecido. Necesitamos usar todas las armas espirituales disponibles, y estas incluyen la protección que Dios ha diseñado en su creación. No desprecies estos medios por considerarlos demasiado simples o antiguos. La sabiduría de Dios a menudo se manifiesta en lo simple. El Padre Pío también nos recuerda que la protección espiritual no es pasiva, sino activa. No basta con tener un gallo o un perro y esperar que todo esté bien automáticamente. Debes mantener una vida de oración constante. Debes confesar tus pecados regularmente. Debes participar en la misa dominical. Debes leer la palabra de Dios. Debes perdonar a quienes te han ofendido. Debes vivir en caridad con tu prójimo. La protección espiritual funciona en el contexto de una vida cristiana integral. Los animales protectores son como los muros de una fortaleza. Pero si la fortaleza está vacía por dentro, si no hay vida espiritual genuina, esos muros no servirán de mucho. Construye desde adentro hacia afuera. Primero tu relación con Cristo, luego tu vida familiar, luego las prácticas y sacramentales que refuerzan esa vida, incluyendo estos animales protectores. Una práctica concreta que el Padre Pío recomendaba para familias que tienen estos animales protectores es incluirlos en la oración familiar. Esto puede sonar extraño al principio, pero tiene sentido profundo. Cuando te reúnes con tu familia para rezar el rosario o hacer la oración de la noche, puedes añadir una breve oración de agradecimiento por los animales que Dios ha puesto en tu hogar. Algo simple como: gracias, Señor, por nuestro perro que nos protege y nos enseña sobre lealtad. Bendícelo y úsalo para tu gloria. O, gracias, Padre, por el gallo que cada mañana nos recuerda tu fidelidad, que su canto proclame siempre tu victoria sobre las tinieblas. Estas oraciones breves pero sinceras reconocen el rol de estos animales en tu vida y los consagran continuamente a Dios. También enseñan a los niños a ver a los animales no como objetos, sino como parte del plan de Dios. El Padre Pío también hablaba sobre la importancia de la paciencia cuando implementas estas prácticas. Si acabas de traer un perro a tu hogar o acabas de colocar una imagen de un gallo, no esperes que todo cambie de la noche a la mañana. La protección espiritual se construye gradualmente, se fortalece con el tiempo, se profundiza con la constancia. Puede tomar semanas o incluso meses antes de que notes cambios significativos en la atmósfera de tu hogar. Durante ese tiempo, mantén la fe, continúa orando, sigue cuidando bien de los animales y confía en que Dios está trabajando aunque no veas resultados inmediatos. El Padre Pío siempre enfatizaba la virtud de la paciencia, especialmente en asuntos espirituales. Dios no trabaja según nuestros tiempos,
sino según su sabiduría perfecta. Nuestra parte es ser fieles y constantes. Su parte es producir el fruto en el momento apropiado. Hay también una dimensión comunitaria en esta enseñanza. Si vives en una comunidad o vecindario donde varias familias tienen estos animales protectores, se crea una red de protección espiritual que beneficia a todos. El Padre Pío observaba esto en los pueblos rurales de Italia, donde casi cada casa tenía un gallo y un perro. Había una atmósfera espiritual diferente en esos lugares, una sensación de paz y seguridad que iba más allá de lo explicable. Por supuesto, esto también se debía a que eran comunidades de fe, donde las personas iban a misa, rezaban juntas y vivían según principios cristianos. Pero los animales protectores eran parte de ese tejido espiritual. Si tienes vecinos que comparten tu fe, considera compartir con ellos esta enseñanza del Padre Pío. Tal vez juntos puedan crear una comunidad más protegida espiritualmente, donde cada hogar es una fortaleza de luz. El Padre Pío también nos advierte contra el orgullo espiritual, que puede surgir cuando experimentamos protección y bendiciones. No caigas en la tentación de pensar que eres especial o superior porque tienes estos animales protectores, o porque tu hogar está más protegido que otros. Toda protección viene de Dios. Toda bendición es regalo de su gracia, no resultado de nuestros méritos. Mantén la humildad siempre. Si alguien te pregunta por qué tu hogar tiene tanta paz, no presumas de tus prácticas espirituales. Más bien, señala a Cristo. Comparte lo que has aprendido con generosidad, pero sin arrogancia. El Padre Pío, a pesar de sus dones extraordinarios y su santidad evidente, siempre se consideraba el más indigno de los siervos de Dios. Esa humildad profunda era la base de todo lo demás. Sin humildad, incluso las prácticas más santas pueden convertirse en fuente de orgullo y división. A medida que implementas estas enseñanzas, también mantén un espíritu de discernimiento y flexibilidad. No todas las familias son iguales, no todas las situaciones son idénticas. Lo que funciona para una familia puede necesitar adaptación para otra. El Padre Pío siempre daba consejos personalizados según la situación específica de cada persona. Él no aplicaba fórmulas rígidas, sino que buscaba la voluntad de Dios para cada caso particular. Tú también debes hacer esto. Ora pidiendo sabiduría sobre cómo aplicar estas enseñanzas en tu contexto específico. Tal vez Dios te guíe a tener un perro pero no un gallo, o viceversa. Tal vez te guíe a usar solo las imágenes simbólicas. Tal vez te muestre otras formas de protección espiritual que son más apropiadas para tu situación. Lo importante es mantener tu corazón abierto a su dirección y no aferrarte rígidamente a una forma específica. El Padre Pío también nos recuerda que estas enseñanzas sobre animales protectores son parte de una tradición más amplia de sabiduría cristiana que lamentablemente se ha perdido en muchos lugares. Durante siglos, los cristianos entendían la conexión entre el mundo natural y el espiritual. Sabían qué plantas tenían propiedades protectoras, qué oraciones rezar en qué momentos, cómo bendecir sus hogares y campos, cómo vivir en armonía con la creación mientras la usaban para propósitos espirituales. Mucho de esto se perdió con la modernización y la secularización, pero no tiene que permanecer perdido. Podemos recuperar esta sabiduría, podemos reconectar con estas tradiciones, no por nostalgia, sino porque contienen verdades que siguen siendo relevantes hoy. El Padre Pío fue un puente entre el mundo antiguo y el moderno, y nos invita a cruzar ese puente para recuperar lo que se ha perdido. Hay una belleza profunda en vivir según estos principios. Tu vida se vuelve más rica, más llena de significado, más conectada con el ritmo de la creación y con el corazón de Dios. Cada amanecer anunciado por el canto del gallo se convierte en una celebración de la fidelidad de Dios. Cada momento con tu perro se convierte en una lección sobre amor incondicional. Tu hogar se transforma de un simple espacio físico en un santuario, un lugar donde el cielo toca la tierra. Esta es la vida abundante que Jesús prometió, una vida donde lo ordinario se vuelve extraordinario
porque está impregnado de la presencia de Dios. El Padre Pío vivió esta vida abundante en medio de sufrimientos intensos, y nos muestra que es posible para todos nosotros sin importar nuestras circunstancias. Ahora, al concluir este mensaje, te invito a tomar una decisión concreta. No dejes que esta enseñanza sea solo información interesante que escuchaste y luego olvidaste. Decide hoy cómo la aplicarás en tu vida. Si puedes tener un perro, investiga qué raza sería apropiada para tu familia y comienza el proceso. Si puedes tener un gallo, prepara el espacio y consigue uno. Si ninguna de estas opciones es viable, consigue al menos imágenes de estos animales y colócalas estratégicamente en tu hogar con oración y fe. Pero más importante que cualquier acción externa, renueva hoy tu compromiso de hacer de tu hogar un territorio consagrado a Dios. Reúne a tu familia y oren juntos consagrando su casa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Esta consagración es el fundamento sobre el cual todo lo demás se construye. Haz esta oración conmigo ahora. Señor Jesús, te entrego mi hogar y todo lo que contiene. Que esta casa sea un refugio de paz, un lugar donde tu presencia habite constantemente. Gracias por tu creación maravillosa, por los animales que nos proteges y nos enseñan. Dame sabiduría para ser buen mayordomo de todo lo que has puesto bajo mi cuidado. Protege a mi familia de todo mal, de todo ataque espiritual, de toda influencia negativa. Que tu luz brille en cada rincón de esta casa. Que tu amor llene cada relación. Que tu paz reine en cada corazón. María Santísima, Madre nuestra, cubre nuestro hogar con tu manto protector. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Padre Pío, intercede por nosotros. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, algo poderoso acaba de suceder en el mundo espiritual. Tu hogar ha sido marcado, consagrado, protegido. Ahora camina en esa realidad con fe y confianza. No permitas que el miedo o la duda te roben la paz que Dios quiere darte. Recuerda las palabras del Padre Pío. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. Confía en que Él te protegerá a ti y a tu familia, que usará todos los medios disponibles, incluyendo estos animales protectores, para cumplir sus promesas. Tu parte es ser fiel, orar constantemente, vivir en obediencia y cuidar bien de todo lo que Él te ha confiado. Su parte es la protección, la provisión y la victoria final sobre todo mal. Que el Señor bendiga tu hogar abundantemente. Que el canto del gallo te recuerde cada mañana que la luz siempre vence a las tinieblas. Que la lealtad de tu perro te enseñe sobre el amor incondicional de Dios. Que tu casa sea un faro de esperanza en medio de un mundo oscuro. Que las generaciones futuras de tu familia cuenten historias de cómo Dios protegió y bendijo tu hogar, porque tú elegiste honrarlo en todo. Y que cuando llegue tu último día en esta tierra, puedas decir como el Padre Pío, Jesús María, sabiendo que viviste una vida fiel, que protegiste lo que Dios te confió, y que ahora vas a tu recompensa eterna. El Padre Pío intercede por ti desde el cielo. Los ángeles te rodean. Dios mismo es tu protector. No temas, solo cree. Amén.